didáctica vamos a hablar de algunos temas, empezar por lo menos de este tema. Varios. Uno de los más importantes por su frecuencia es el divertido de Meckel, que varias veces ya habíamos mencionado durante el transcurso de estos 3 semestres ya, ¿verdad? Se trata de la patología intestinal congénita más común de todas. La presencia de un saco diverticular congénito, valga la redundancia, ¿verdad? A nivel del íleo terminal generalmente. Y las proximidades de la válvula ileocecal generalmente está localizada a 40, 60 centímetros de la válvula ileocecal. Siempre en los últimos 100 centímetros distales del íleo. 2% de la población en general es portadora de este trastorno, de esta patología intestinal, aunque la gran mayoría de las veces no hay síntomas. Tal vez alguno de nosotros aquí tiene divertículo de Meckel y nunca lo vamos a saber, ¿verdad? Es más común en el sexo masculino, son divertículos verdaderos, lo cual significa que están formados por todas las capas del órgano, desde la mucosa hasta la serosa, ¿verdad? Como ya dijimos, ahí la localización clásica, siempre en el borde antimesentérico. Aproximadamente miden 5 centímetros en promedio, y es lo que ya dijimos. La gran mayoría son asintomáticos y los que tienen síntomas, eso es debido generalmente a que el divertículo de Meckel es un asiento de mucosa ectópica. Habíamos ya mencionado en aquella clase de tumores endocrinos del páncreas cuando hablamos de los gastrinomas. Los gastrinomas pueden localizarse de manera ectópica, por ejemplo, sobre un divertículo de Meckel. Y hay células que producen gastrina y producen una secreción ácida en ese sitio, pero el íleo no está preparado para resistir la agresión ácida y termina generando y constituyendo la causa más común de hemorragia digestiva baja en niños menores de 5 años. Es un divertículo de Meckel. Pregunta grande de examen. Creo que habíamos tocado en este semestre también, ¿verdad? Hace un par de clases atrás, hemorragia digestiva otra vez. Y cuando hablamos de hemorragia digestiva baja, sobre todo en los niños de aproximadamente 5 años de edad, entonces tenemos que pensar en el divertículo de Meckel como causa de ese sangrado. Tejido pancreático ectópico, tejido gástrico ectópico. Los síntomas suelen aparecer cuando el niño alcanza aproximadamente 2 años de edad. Y esta es la imagen característica del divertículo de Meckel. Formación sacular paralela al intestino, ¿verdad? En todas las camadas. Y aquí no sé si habíamos discutido, creo que fue nuestra clase con de grupo porque tengo unos cuantos grupos, ¿verdad? Pero analicemos algunas situaciones en relación al divertículo del Meckel. Primero que ya dijimos, es la principal etiología de sangrado digestivo bajo en niños menores de 5 años. ¿Okay? Pregunta grande de examen. ¿Qué haríamos nosotros si en alguna intervención quirúrgica, dígase una laparotomía o en el transcurso de una apendicectomía, encontramos casualmente ahí un divertículo del Meckel? ¿Qué les parece que debemos hacer? ¿Cuál es la conducta humana? Más fuerte que ¿sacar o no sacar? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Por qué sacar? Esa es una verdadera controversia de la cirugía realmente. Cuando se encuentra casualmente un divertículo de Meckel, intervenimos un paciente por otra situación, ¿verdad? Y encontramos en forma casual, depende de la edad del paciente. Si el paciente tiene hasta 30 años de edad, debemos sacar ese divertículo, porque es un asiento de complicaciones, hemorragia, inflamación. Incluso se considera que por el tejido ectópico común sobre el divertículo de Meckel puede incluso desarrollar una neoplasia de ese nivel. El divertículo de Meckel a su vez también puede ocasionar una invaginación intestinal, que vamos a tocar también hablar de hasta 30 años. Si el paciente tiene más de 30 años, entonces ahí la mayoría de las corrientes quirúrgicas dicen que no es necesario tocar si el divertículo está sano, ¿verdad? No es necesario sacar.
Es muy difícil ya que aparezcan complicaciones después de los 30 años de edad. ¿Sí? Ahora, si yo entro a operar a aquel paciente con apendicitis aguda o clínicamente diagnosticado con apendicitis aguda y encuentro el apéndice sano, ¿recuerdan aquella clásica pregunta? Tengo que sacar el apéndice y además tengo que explorar el íleo, los últimos 100 centímetros del íleo terminal, buscando justamente que el divertículo de Meckel esté inflamado. ¿Okay? Y si eventualmente encuentro en ese escenario una diverticulitis de Meckel, ¿qué voy a hacer con ese divertículo? Independientemente de la edad del paciente, si está inflamado, tengo que sacar diverticulectomía, extirpar ese divertículo. ¿Okay? Eventualmente, una hemorragia digestiva baja en aquel niño de 5 años. Cuando hablamos de hemorragia digestiva baja, ustedes recordarán que un concepto general de la hemorragia digestiva baja es que es autolimitado. ¿Recuerdan de ese concepto, verdad? Hemorragia digestiva baja es menos grave, es autolimitado en la mayoría para solo. ¿Sí? Pero hay algunos casos excepcionales donde la hemorragia no para, ¿cierto? No se detiene. Entonces, eventualmente, en algunas situaciones excepcionales, aquel niño de 5 años de edad con una hemorragia digestiva baja, con un divertículo de Meckel, va a necesitar cirugía. Y cuando estamos operando una hemorragia digestiva baja, cuya etiología es un divertículo de Meckel, la técnica o la táctica quirúrgica es muy diferente. No va a ser suficiente solamente retirar el divertículo. No va a ser suficiente hacer solamente la diverticulectomía. Va a ser necesario. ¿Por qué razón? Porque no es un divertículo propiamente el que está sangrando, sino que es el tejido peridiverticular expuesto a esa producción excesiva de ácido. Entonces es necesario en ese ejemplo hacer una resección intestinal peridiverticular y posterior anastomosis. Cambia un poquito la conducta, ¿entienden? Si era sola diverticulitis, diverticulectomía, solamente sacar el divertículo, incluso una grapa mecánica rápidamente en 5 segundos puede solucionar el problema, ¿verdad? Colocar una grapa ahora mecánica aquí y al disparar secciona y al mismo tiempo hace una sutura hermética. Diverticulectomía. Si fuera una hemorragia digestiva baja, que no fuera autolimitada y cuya etiología fuera un divertículo de Meckel, será necesario entonces resección intestinal peridiverticular, no simplemente divertículo. ¿Por qué se produce el divertículo de Meckel? Existe una explicación, ¿verdad? Como es congénita, está relacionado con una alteración de la vida embrionaria, específicamente la permeabilidad o falta de regresión del conducto ónfalo-mesentérico. Esa es la etiología por la cual se desarrolla este divertículo congénito en los individuos. ¿Okay? Claro, una malformación congénita. De hecho, es la malformación congénita más común del tubo digestivo. Ónfalo-mesentérico. Aquí vemos las complicaciones que puede ocasionar este divertículo de Meckel. Los síntomas que presenta son relacionados a estas complicaciones. La hemorragia, ya dijimos, principal causa de hemorragia en niños. Obstrucción intestinal. Puede generar una obstrucción intestinal, ¿por qué? Porque el divertículo de Meckel puede constituirse como una cabeza de la invaginación. Ya enseguida vamos a hablar de lo que es invaginación. Ustedes tienen idea de lo que es. Es cuando una parte del intestino literalmente se introduce en el propio intestino adyacente. Es como aquella media, no sé si alguna vez metieron su mano en una media para dar vuelta, ¿verdad? Agarramos el extremo de la media y estiramos. Eso es una invaginación. Y eso también ocurre en el intestino. Y el divertículo de Meckel actúa como si fuera una tracción para esa invaginación intestinal. La invaginación intestinal es una causa de obstrucción. ¿Bien? Y la inflamación que ya dijimos, ¿verdad? Una diverticulitis de Meckel. Clínicamente, ¿cómo se diferencia apendicitis aguda con diverticulitis de Meckel? Es prácticamente imposible. Los dos manifiestan la misma clínica en el mismo sitio anatómico. Entonces, eso suele ser un hallazgo
intraoperatorio. Bueno, esto es lo que ya dijimos. Ahora, la hemorragia digestiva baja en niños de aproximadamente 5 años de edad. ¿Qué hacer con el divertículo de Meckel? La cirugía, en el caso de una diverticulitis, la diverticulectomía, vamos a ver aquí en las imágenes lo que sería una diverticulectomía. Ahora aquí está el divertículo de Meckel, solamente se reseca el divertículo. Ahora una incisión en cuña, ni siquiera es necesario separar los cabos intestinales, ¿verdad? Se hace una incisión en forma de una letra V y luego se termina por cerrar esa porción intestinal que fue abierta, ¿verdad? Aquí una grapadora mecánica que puede hacer el trabajo mucho más fácil, rápido y más seguro, ¿verdad? Ahora bien, si hay lesiones ulceradas relacionadas a la hemorragia, a la hiperproducción de ácido, será necesaria una resección intestinal peridiverticular, ¿verdad? Un margen por lo menos de 3 a 5 centímetros. Vamos ahora con la intususcepción intestinal o invaginación intestinal. Causa más común de oclusión intestinal en niños. El niño viene también con oclusión intestinal, distensión abdominal, vómitos. El dolor es un síntoma que no saben referir bien. ¿Cómo se interpreta eso en los niños? El niño tiene un llanto irritable, un llanto por crisis. ¿Cómo es el dolor de la oclusión intestinal en el adulto? Dolor por crisis. Pero que el niño no sabe relatar eso. ¿Y cómo nosotros valoramos eso? Porque su llanto es por crisis. El niño llora, ¿verdad?, intensamente, desesperadamente, después pareciera ser que le calma totalmente por algunos minutos y luego vuelve a aparecer. Es muy característico. El llanto por crisis tiene que llamarnos la atención. Aquí pueden ver el mecanismo. Una porción del intestino se introduce en una porción inmediatamente adyacente y eso va progresando y como pueden ver, lo grave de la intususcepción es que existe también una tracción del meso y ustedes saben que en el meso está la estructura vascular. Entonces, ¿cuál es el gran riesgo de una invaginación intestinal? Que puede evolucionar a una isquemia y la isquemia puede evolucionar a una perforación, y si hay perforación estamos ante una peritonitis fecal o peritonitis intestinal, ¿sí? Esta es la imagen que tiene que guardarse bien. Cualquier parte del intestino puede sufrir invaginación o este proceso puede ocurrir en cualquier parte del tubo digestivo, pero la localización más común o la forma más común de invaginación intestinal es que el íleo se introduzca dentro del ciego. Una invaginación entonces de tipo ileocecal, íleo entrando en el ciego. ¿Okay? ¿En qué población nosotros vamos a pensar en invaginación intestinal? Muy común en los niños lactantes. ¿Sí? Lactantes de 3 meses hasta 9 meses o incluso hasta 3 años de edad puede ocurrir. En adultos también puede ocurrir, pero es mucho más raro una oclusión intestinal por invaginación en el adulto, pero en el niño es la causa más común. ¿Saben cuál es la historia clásica? Tenemos que investigar con la madre, lógicamente, antecedentes previos de infecciones virales. Aquel paciente que estuvo con una gripe, con un resfriado, con una gastroenteritis viral, algunos días o incluso semanas antes. Esa es la historia de la madre. Y ahora viene con dolor abdominal, vómitos, ese llanto por crisis. Eso nos tiene que hacer pensar. La gran mayoría de las invaginaciones intestinales ocurren por ese mecanismo. ¿Sí? No existe un factor anatómico que predisponga. Lo que ocurre en ese mecanismo, lo que explica ese mecanismo es que con esas infecciones virales previas, recientes, los ganglios del mesenterio también se inflaman. Ustedes saben que los ganglios del mesenterio son parte de nuestro sistema de defensa. Se inflaman, quedan agrandados. Esa adenitis mesentérica que se genera es lo que termina traccionando el intestino, el meso, y termina
termina predisponiendo a la invaginación. ¿Okay? Eso sería una invaginación primaria, ¿bien? Prácticamente idiopática, relacionada a infecciones virales previas. Pero también existen causas secundarias específicas. Una de ellas es el divertículo de Meckel, que ya dijimos hace rato. El divertículo de Meckel actúa como un punto guía, lo llama la literatura. El punto guía sería como el factor anatómico que predispone a la invaginación. Puede ser un divertículo, puede ser un hemangioma, puede ser un pólipo que ese niño tenga casualmente. Esa lesión anatómica, ese punto guía, termina favoreciendo la invaginación. ¿Sí? Esto es lo que ya dijimos. Aquí vemos algunas imágenes de lo que sería una invaginación ileocecal. Esto sería el ciego, esto ya obviamente durante una intervención quirúrgica. Y el ilion literalmente introducido dentro del ciego. Aquí están las otras modalidades o variedades de invaginación. La ileopólica o ileocecal es la más común. Bueno, es lo que ya dijimos también, ¿verdad? En ocasiones existe un punto guía, conocido también como cabeza de la invaginación, el que termina favoreciendo un divertículo de Meckel, pólipo, un apéndice inflamado mismo. Aquí hay varias imágenes de lo que es un divertículo de Meckel, invaginado durante procedimientos quirúrgicos, y en algunas ocasiones la consecuencia ya es una necrosis, y cuando hay necrosis será necesario resectar, ¿verdad? Cortar ese segmento intestinal necrosado. Vamos con la clínica. Es difícil interpretar la clínica en los niños, sobre todo en los lactantes, ¿verdad? Las manifestaciones clínicas, cólicos abdominales intensos, que se traducen con ese llanto por crisis. Los miembros inferiores de estos niñitos están muchas veces en una actitud de flexión, buscando aliviar un poco de ese dolor. Vómitos, como toda obstrucción intestinal, estos niños vomitan bastante. Y esto es una de las cosas más características que marca la diferencia. Cualquier cuadro clínico, en un examen, siempre se pregunta invaginación intestinal, tiene que mirar este dato. La famosa diarrea mucosanguinolenta descrita como diarrea en jalea de grosella, con una mermelada de grosella, ¿verdad? ¿Conocen la jalea? Gelea, puede ser. Así mismo, idéntico. Entonces eso es muy característico. La mamá dice que el niño estaba con diarrea hace semanas atrás, pero ahora está eliminando una diarrea mucosanguinolenta. Masa palpable, fíjense este detalle, la masa palpable en hipocondrio derecho, no posiliaco. Una masa en hipocondrio derecho que es debido a que esa imaginación va progresando hacia el colon ascendente. Se palpa una masa, el abdomen de estos lactantes es mucho más maleable, no hay mucho tejido adiposo, es bastante maleable. Y sin embargo, en fosa ilíaca derecha se siente como una sensación de vacío, dice la literatura de semiología. ¿Recuerdan ustedes el signo del Danzig? Fosa ilíaca derecha vacía, entonces parece que hay un vacío, un hueco ahí y una masa en hipocondrio derecho. Justamente es porque la imaginación está progresando hacia el colon ascendente, ¿verdad? Eso sobre todo cuando la variedad de invaginación fuera la ileocecal. Y está la triada clásica de diagnóstico, diarreas en jalea de grosella. Obviamente, como se trata de un abdomen agudo quirúrgico de esta faja etaria, rápidamente sufren las consecuencias de un proceso de oclusión intestinal, rápidamente sufren deshidratación. Tenemos aquí un desafío contra el tiempo, antes de que ese intestino entre en isquemia, necrosis, incluso llegue a perforar, ¿verdad? Y ese tiempo aproximadamente es de 24 horas, ese es el tiempo. Un pensamiento lógico es que cuando el niño ya tiene la famosa diarrea en jalea de grosella, es porque ya hay isquemia intestinal, ¿entienden? Ya hay isquemia, se está desprendiendo parte de la mucosa intestinal ya, y es lo que genera esta diarrea, ¿verdad? En estas imágenes se muestra incluso visiblemente la masa
Y una pregunta clásica, el vacío en fosa ilíaca, es como un hueco que se forma en la fosa ilíaca derecha que se puede percibir en la palpación. Estudio gol estándar para el diagnóstico, vamos a ver si está conmigo. Es una oclusión intestinal. Ya aprendimos cuál es el estudio imagenológico estándar en una oclusión intestinal. ¿Cuál sería? Fuerte. Siempre aprendimos eso, perfecto, me gusta que tengan eso en la mente, pero eso no sirve aquí. En el niño, el gol estándar es ecografía abdominal para diagnosticar invaginación intestinal, ¿verdad? Dijimos tantas veces que la ecografía no sirve para la oclusión, ¿verdad? Eso no sirve, eso es diferente, ¿verdad? En el niño, las abdomen están, ¿cómo vamos a decir? Tienen poco tejido adiposo, tiene una pared fina, ¿verdad? Entonces las estructuras son fácilmente visualizadas. Ecografía o ultrasonografía abdominal es el gol estándar. ¿Y qué nos va a mostrar? Fíjense la imagen aquí. Esto es una escarapela. No sé cómo se llaman en portugués. Se usa mucho en las fiestas, en los desfiles de patria, fechas patrias. ¿Cómo se dice en portugués? Datas de independencia. Mateo dice que así lo dicen en portugués. Escarapela. Escarapela también. Seguramente ustedes No, como un broche, ¿verdad? Sí. Por eso se llama signo de la escarapela, más conocido también como signo en diana o en augo, ¿verdad? Parece un augo de dardos. ¿Por qué? Porque al corte ecográfico se ven varias camadas de la invaginación intestinal, ¿verdad? Las paredes del íleo matizadas, las paredes del ciego, entonces se ven varias camadas de paredes. Y esa es la imagen diana, ¿ves? Pareciera ser un... ¿Cómo se llama esa? ¿Cómo se llama ese? Hay como una torta enrollada del nordeste. Rocambole. ¿Cómo? Rocambole. Rocambole o bolo de rolo, ¿verdad? Ele é mais brasileiro que a gente. Es parecido a eso, me recuerda a eso. Son varias camadas finas de paredes que dan esta imagen, una imaginación, ecografía, ¿ok? Otra denominación es imagen de pseudo riñón en el corte longitudinal. Esto sería un corte longitudinal y esto sería un corte transversal. ¿Sí? ¿Cómo? No entendí. Parece la silueta de un riñón. Vamos a analizar un poco. ¿Sí? La imaginación es esto, ¿verdad? Sería el ciego y el nivel así. Si yo corto así mismo esto, voy a ver varias camadas. Ahora, si yo pongo un transductor en longitudinal y corto así, nos da esa imagen que parece ser, nos recuerda ecográficamente la silueta renal, ¿verdad? La médula más hiperecogénica en el centro y la corteza un poco más hipoecogénica. Pero eso no es nada específico. Imagen en pseudo riñón también se describe, por ejemplo, en el hallazgo casual ecográfico de un cáncer de colon. ¿Verdad? Eso más en adultos, lógicamente, pero para que vean más que la imagen en pseudo riñón no es nada patognomónico. ¿Sí? Aquel paciente que yo estoy haciendo una ecografía, encontré el riñón ahí, todo listo. Casualmente bajé un poco más el transductor ecográfico. Me parece ver otro riñón o algo parecido al riñón en fosa ilíaca izquierda, o que puede ser un cáncer de colon. Hallazgo casual ecográfico. No es el estudio gol estándar para cáncer de colon, lógicamente, pero vale también mencionar aprovechando este concepto, ¿verdad? Radiología al inicio normal, posteriormente también puede haber signos de oclusión alta, ¿verdad? Y el tratamiento, aquí va lo más interesante de la invaginación intestinal. Como ya dijimos antes, estamos corriendo aquí contra el tiempo, contra la aparición de isquemia, ¿verdad? Adelante. Errou. Ele desliga o ar. ¿Tienen frío? Não, ele vê diz que é quando não tem energia. Ah. Tratamiento, entonces tenemos dos grandes
modalidades de tratamiento que dependen de qué? Dependen del tiempo de evolución. Si todavía considero que el paciente está en buen estado general, no está chocado, no está séptico, probablemente está todavía dentro de las primeras 24 horas de evolución, podemos intentar maniobras no quirúrgicas para desinvaginar. ¿Okay? Y a eso nos referimos con el manejo conservador. Esa reducción o desinvaginación puede ser hidrostática o neumática. Interesante, súper sencillo. En el hospital tenemos un trabajo interesante con el doctor Luis González, que es cirujano pediátrico. De hecho, él va a dar algunas clases también más adelante sobre patologías congénitas con la estenosis del píloro y otras que también tienen que tener un manejo ustedes. Y esto consiste en introducir por vía anal o rectal aire, insuflar el intestino con aire, obviamente controlado con un manómetro. Ese aire va a ir insuflando el intestino. Imagínense conmigo, va a ir viajando por el recto, por el colon. Y cuando llega a la zona de la invaginación, el propio aire va a terminar desinvaginando. Eso sería una desinvaginación neumática. Lo mismo con aire, con agua. ¿Sí? El agua es lo mismo, en vez de. Y eso se hace bajo guía radioscópica. Aquel arco en C que ya habrán visto en quirófano, ¿verdad? El arco en C es un equipo de radiología dinámica, ¿verdad? Nos permite ver la progresión del aire, la progresión del agua, se puede hacer también con guía ecográfica. El agua que se introduce por vía rectal va a llenar el intestino, va a llegar a la zona de invaginación y por la propia presión va a ir desinvaginando. Ese sería el tratamiento conservador bajo guía radiográfica o en el caso de la hidrostática una guía ecográfica, ¿verdad? Últimamente estamos haciendo más bien reducción hidrostática para evitar irradiación del propio paciente y nuestra irradiación también con la radiología, ¿verdad? El 80% de los casos se logra la reducción con éxito, ¿verdad? El gran problema es la posibilidad de que vuelva a recidivar en las siguientes horas. Se desinvagina, pero puede volver a invaginarse porque existe un factor ahí, una cierta, entre comillas, memoria del intestino que ya se imaginó. Depende mucho del tiempo y sobre todo si existe algún factor, algún punto guía, algún factor que se cae, ¿no? Contraindicación para intentar manejo conservador. Si el paciente ya tiene signos de peritonitis, el abdomen está con signos de peritonitis, el paciente está hemodinámicamente inestable, yo no puedo hacer esto porque voy a empeorar. Tal vez ya tiene una necrosis y con la insuflación lo que voy a hacer es perforar, ¿verdad? Y voy a empeorar el proceso. Tampoco se puede realizar estas maniobras conservadoras en centros donde no se dispone de la posibilidad de intervenir al paciente inmediatamente ante una eventual complicación. Es decir, en un centro que no tenga cirujano pediátrico, que no tenga quirófano 24 horas, que no pueda hacer manejo conservador ambulatorialmente, por ejemplo. ¿Entienden? Y la tasa de recidiva, como se dice, 11% en las siguientes 24 horas. Entonces, obligatoriamente después de estos procedimientos, tengo que hacer un seguimiento ecográfico. Al día siguiente, una nueva ecografía para monitorizar. ¿Okay? Pero es milagroso el resultado de esto. Tienen que ver, algún día les va a tocar en el internado ver un niñito, generalmente un lactante, varón generalmente, un gordito generalmente, no sé por qué tiene ese prototipo, y con su imaginación intestinal sufriendo, pobrecito, sufriendo, llorando, con su diarrea en calidad de grosella. Sale el procedimiento curado después de la desinvaginación, lógico, ¿verdad? El proceso terminó, la isquemia terminó, el dolor termina. Es muy satisfactorio el resultado, ¿sí? Aquí ven, ¿verdad? A través de una sondita, ¿verdad? Que se le coloca con el paciente lógicamente sedado, ¿verdad? Se le instala una sondita, esta sondita va conectada a un manómetro, un esfigmomanómetro, porque es necesario controlar también el nivel ocomoso. Mandar tanta presión a tal punto de incluso perforar esa zona, ¿verdad? Que está inflamada. Y el aire va progresando por todo el intestino. Y lógicamente, si percibimos que en la radiología el aire llega o llena el intestino delgado, significa que ya pasó la zona de imaginación
probablemente ya se extendió o se desinvaginó, ¿verdad? Desinvaginación neumática. Y el mismo procedimiento es con una desinvaginación hidrostática. Con una sondita rectal se le envía solución fisiológica tibia, ¿verdad? Y la progresión del agua es la que va a desinvaginar. Ahora eu posso de não reduzir a invaginação? Claro, es posible. Justamente una de las indicaciones de llevar a una cirugía es cuando no fue exitoso la desinvaginación. A veces es muy extensa y no se logra, ¿verdad? Porque tem por exemplo, na pneumática tem limiar onde você pode insuflar ou não? La presión del sí, hasta máximo 120 milímetros del manguito, ¿verdad? Del manómetro. ¿Sí? No podemos forzar mucho porque podemos reventar el intestino, ¿verdad? Ahora bien, por otro lado, si el paciente ya tiene signos de peritonitis, un paciente que tiene 20.000 blancos, el abdomen tiene signos de peritonitis, obstrucción completa del intestino delgado o la reducción hidrostática o neumótica fue fallida, o el paciente tiene recidivas múltiples en la misma internación, vuelve a invaginarse y vuelve a invaginarse, entonces tenemos que llevar a una cirugía. Y la cirugía, como es un abdomen agudo quirúrgico de esta faja etaria de la población pediátrica, también la conducta es una laparotomía o laparoscopía. Se puede hacer laparoscopía siempre y cuando el paciente está hemodinámicamente estable, ¿sí? O laparotomía. Saben ustedes que la laparotomía exploradora en la población pediátrica es diferente que el del adulto, ¿no? Vamos a hacer aquella incisión mediana. La laparotomía en la población pediátrica es una pequeña incisión transversal, ¿sí? No en fosa ilíaca derecha, sino en flanco derecho. A través de ese pequeño acceso es posible, gracias al tamaño pequeño de estos niños, ¿verdad?, fácilmente llegar, lavar, explorar toda la cavidad abdominal. Incisión entonces de elección para la laparotomía en niños es una incisión transversal, ¿okay?, en flanco, generalmente en flanco derecho. Y a través de esa laparotomía, y esta es la laparotomía, nosotros vamos a encontrar la zona de la invaginación, y hay un detalle técnico muy interesante. Vamos a ver las imágenes. Aquí encontramos la invaginación, ¿verdad? Probablemente este es el íleo que se está invaginando en una porción, que aparentemente en esta imagen es el colon, ¿okay? Otra imagen aquí, ¿verdad? Aquí está la invaginación introduciéndose en esta porción. ¿Se entiende eso, verdad? No se debe traccionar la zona invaginada. Una tentación es ir a estirar esto para desinvaginar. No se debe hacer eso por el riesgo de que se puede lesionar. Se tiene que ir exprimiendo desde el intestino que está proximal. Ir digitalmente se va oprimiendo ahí y prácticamente valiéndonos del propio peristaltismo intestinal, ahí vamos desinvaginando, ¿verdad? Aquí está lo que decía, la reducción tiene que ser en sentido retrógrado, no anterógrado. No vamos a estirar la porción distal, la porción proximal vamos a ir empujando, ¿verdad? Y ahí vamos a valorar, ¿verdad? Desinvaginamos y valoramos en qué estado se encuentra esa asa intestinal. ¿Será que hay signos de necrosis? Está necrótico. Si hay necrosis no hay otra, vamos a tener que resecar esa porción intestinal y volver a anatomizar. Es algo muy parecido a lo que hacemos en una hernia atascada. ¿Recuerdan aquellas imágenes de hernia atascada? A veces hay evidencia de sufrimiento isquémico, pero todavía con medios físicos. Una compresita que cubre las asas intestinales, comenzamos a estimular con suero tibio y se recupera la vitalidad. Ahora, si no se logra recuperar, no hay otra que resecar, ¿verdad? Y está lo que les decía, cuando vamos a hacer resección intestinal, si no se logra reducir la invaginación, esta es otra posibilidad. Se intenta, se aprieta y no se logra reducir, no hay otra que resecar el bloque de esa zona de la invaginación. Si la viabilidad del intestino está comprometida, está necrótico ya, tengo que resecar. O si hay una causa, una cabeza o un punto guía de esa invaginación. Un hemangioma, un divertículo de Becker, bueno, aprovechen ya
reseco ese sector intestinal. Aquí está la laparotomía del niño, incisión transversal del flanco derecho. Aquí está la imaginación ileocecal. Y se va exprimiendo, ¿verdad? Desde el intestino distal, en este caso el colon, hacia proximal, de forma retrógrada. Si hay signos de isquemia, ¿verdad? Después de la desinvaginación, entonces hay que resecar. Las resecciones pueden ser de acuerdo a la extensión de la necrosis, ¿verdad? Y posteriormente la anastomosis otra vez del intestino. Nada más que eso, creo que era esta parte. La laparoscopía también puede reproducir la misma maniobra, ¿verdad? Y en este esquema interesante se puede ver. Obviamente la desventaja de la laparoscopía es la imposibilidad de utilizar el tacto, ¿verdad? Para poder realizar esa desinvaginación. Es posible con pinzas que son bastante atraumáticas para manipular asas intestinales. Esto sería el algoritmo que prácticamente podemos hacer. Medicaciones de cirugía, que ya mencionamos también. Nada más que eso. No se vayan, no se duerman, que tenemos otra clase aquí. Raúl, aprovechamos y prender la luz. 5 minutos si quieren.